Hoy te cuento qué músculos de tu cuerpo no te dejan cantar. ¿Por qué estás forzando tanto tu voz a la hora de cantar las notas agudas? Te puedes sentir estrangulado a la hora de cantar. Este músculo tenemos aquí. ¿Y qué ejercicios debes realizar para relajar esos músculos y cantar libremente? Prueba a respirar así unos segundos. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. El aparato fonador es el instrumento muy complicado. Hay muchos músculos que están involucrados en el proceso de la fonación y que tenemos que aprender a controlar para cantar sin forzar la garganta. Te enseño los ejercicios para relajar cada uno de estos músculos. Así que empezamos. Primer grupo de músculos son los constrictores faríngeos. Estos músculos pueden tensarse y restringir el paso del aire si no están relajados. Literalmente te puedes sentir estrangulado a la hora de cantar. Puedes sentir como tu garganta se cierra. Para relajar los músculos de la laringe, te van a ayudar los ejercicios de trino de labios, deslizando desde tu registro de pecho hacia tu registro de cabeza de este modo. Con mucho cuidado. Puedes practicar estos ejercicios con cualquier vocal. También los ejercicios con la combinación N-G te va a ayudar a estabilizar los músculos de la laringe. De este modo, por ejemplo. Suave. Si quieres encontrar más ejercicios de vocalización, te recomiendo mi playlist gratuito Mejor Calentamiento Vocal. Lo tienes aquí en la esquina. Los músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe incluyen el cricotiroideo y los aritenoides, que controlan la tensión de las cuerdas vocales. La tensión excesiva de esos músculos puede causar un sonido forzado. Para mantener los músculos de la laringe más relajados, encuentra esta sensación de la garganta abierta. ¿Cómo lo puedes sentir? Por ejemplo, imagínate que estás muy sorprendido y haces... O imagínate que tienes algo caliente en la boca. O simplemente practicando los ejercicios con la H al principio. Como puede ser, por ejemplo... Evita la sensación de la garganta estrangulada cuando sientes y cuando la laringe te sube demasiado. Intenta mantener tu laringe en la posición flotante. No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Esto lo explico mejor en este vídeo. Te lo dejo en la esquina. El diafragma. Aunque es un músculo semivoluntario, quiere decir que lo podemos controlar solo de cierto modo, pero si lo tensas mucho, tu voz también va a sonar tensa y forzada. Evita la tensión de tu diafragma. Cuando estás cantando no tienes que tener el abdomen tenso, es un error muy grave. Igual que no tienes que tener el estómago para afuera. Tienes que aprender a inhalar abriendo las costillas. Es la respiración más correcta. En vez de
Centro mi atención en inhalar abriendo las costillas y dejo el diafragma hacer trabajo al exhalar. No pienso en tensar y en crear esta constricción. Músculos de la lengua. ¿Te ha pasado alguna vez que después de cantar un rato te duele la raíz de la lengua? Es una señal de que tienes esos músculos tensos. Para evitar la tensión de la lengua, puedes hacer unos ejercicios muy ridículos, la verdad. Primero, saca la lengua y prueba a respirar así unos segundos. Luego prueba a hacer el glissando con la lengua para afuera. Si tú notas que tu lengua se echa para atrás, eso significa que tienes tensión en la lengua. Así que procura de practicar este ejercicio ante el espejo y mantener tu lengua totalmente relajada. El músculo esternocleidomastoideo. La tensión de este músculo del cuello puede afectar la laringe y la calidad vocal. Este músculo tenemos aquí. De hecho, algunos alumnos me comentan que cuando cantan sientes como un pinchazo en el cuello. Sienten que este músculo está tenso. Así que hay que evitar de tensarlo. Músculos del cuello, trapecio y escalenos. La postura incorrecta puede provocar el cansancio y la tensión constante de estos músculos. Para evitar la tensión de los músculos del cuello, debes mantener la postura correcta. La espalda debe estar recta, los hombros abiertos. Nunca debes cantar en esta posición con la espalda agachada. También tienes que controlar que tus hombros no están tensos. Antes de cantar, tienes que abrirlos y bajarlos. Los músculos de la mandíbula. La tensión de los músculos maceteros y temporales puede afectar la vocalización y puede impedir la apertura correcta de la boca. Para evitar la tensión de los músculos de la mandíbula y el músculo digástrico, te puede ayudar a bajar ligeramente la barbilla y vocalizar en esta posición. También procura de dejar a tu mandíbula caer al vocalizar. A, E, I, O, U. Mamo, mu, me, mi. Mamo, mu, me, mi. Y no mamo, mu, me, mi. La mandíbula debe estar totalmente suelta. Por eso es tan importante mantener equilibrados a todos estos músculos para poder conseguir una nota aguda, pero sin forzar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis vídeos nuevos. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando. Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo.